Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto volvernos a encontrar para hacer el seguimiento de esa información que normalmente sé que a muchos les ha venido interesando y les ha interesado bastante. Perfecto, ahora vamos a cómo ayudar a que vuestro colon tenga una mejor resolución, a que nuestro colon pueda comenzar también a sanarse, a que podamos tener una mejor salud digestiva. Eso va a depender de varios elementos, pero les comento que no es tan sencillo. A veces suelo decir que es más fácil corregir un problema cardiocirculatorio que corregir un problema de colon. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, vamos justamente a los causantes de que sea complicado poder mejorar un colon de manera rápida. ¿Cuál será el primer causante entonces de que no mejoremos rápidamente un problema de colon? Sencillo, lo que comemos, mis queridos amigos. Segundo, la poca cantidad de líquido que generalmente solemos ingerir. Y tercero, los elementos emocionales que no los tomamos en cuenta y que se convierten en un elemento interferente y que produce alteraciones en vuestro sistema digestivo. A esos tres temas nos vamos a regir en esta noche. Así que perfecto, empecemos con el primero. Una mala alimentación. ¿Qué es una mala alimentación? Es una alimentación básica, es una alimentación sin mayor criterio, solamente tomando en cuenta lo que nos gusta por el sabor y no por su contenido nutricional. Esa es una alimentación pobre. También se llama una alimentación pobre a la causada justamente por la repetición frecuente de los elementos que estamos consumiendo. Hay personas que piensan, por ejemplo, que consumir todos los días proteínas animales es una buena alimentación, ¿sí? Y dejan de consumir, por ejemplo, fibras, dejan de consumir frutas, porque consideran que eso no es tan importante. Y permítanme decirles lo siguiente, compartírselos. Una alimentación buena o excelente es en la que mayor variedad de elementos vamos a consumir, ¿ya? En un plato normalmente deberíamos dividirlo básicamente en 3 o 4 partes, ¿sí? La primera parte siempre va a ser el hidrato de carbono. La parte del arroz que debería ser no más de la cuarta parte de el plato que normalmente nos vamos a servir. La otra parte debería ser proteína. Y las proteínas tenemos que dividirlas en dos tipos. Las proteínas animales y las proteínas vegetales, ¿ya? La otra porción del plato que vamos a consumir deberíamos tomar en cuenta siempre las fibras. ¿Y qué es lo que más fibras tiene? Normalmente siempre serán las verduras. Ahora, la pregunta es, ¿a las grandes mayorías les gustan las verduras? Oiga, yo conozco un número muy alto de personas que normalmente las verduras no las consumen. Es más, cuando les ponen una pequeña, así una cucharada de verduras en su plato, cogen con arroz y la tapan para no consumirla, ¿sí? Entonces, imagínate, se consumen solamente la proteína, el hidrato de carbono, ¿sí? Y no más de eso, ¿ya? Lo que permite que el colon funcione, trabaje, son entonces esas fibras, ¿ya? Entonces, y no las están consumiendo. A más de eso, consumen poca cantidad de líquidos o de hidratantes, ¿ya? Entonces, eso hace que la alimentación básicamente se vaya convirtiendo en una alimentación pobre, en una alimentación poco variada, una alimentación que no permite que el cuerpo tenga los nutrientes y todos los elementos necesarios para que pueda tener una buena salud digestiva. Bien, ¿cuánto es la cantidad de líquido que normalmente necesitamos consumir? Va a depender mucho de la transpiración que tengamos a diario. ¿Cómo es eso?
¿sí? Entonces, las personas que estamos siempre tras de un escritorio, vamos a transpirar muy poco en el día. Entonces, durante ese periodo que estamos trabajando, ¿sí? Laborando, pues no transpiramos. Al no transpirar, entonces el cuerpo va a consumir pocos líquidos y solamente va a ser los que filtra a través de los riñones. Entonces va a eliminar, sí, una cantidad de líquidos que generalmente van entre 1 a 2 litros por día, que sería lo que tendríamos que ir reponiendo. Ahora, líquidos son los jugos que consumimos, son las sopas que consumimos, ¿sí? Más los hidratantes o el agua pura que normalmente también estamos ingiriendo. Todo eso son líquidos, ¿ya? Entonces, ahora, la calidad de esos líquidos también depende mucho de la hidratación que tengamos. Si esos líquidos van con elementos que son rehidratantes, ¿sí? Ricos en magnesio, en potasio, en sodio y en calcio, fundamentalmente van a ser mejor, ¿ya? Porque van a permitir que el cuerpo tenga una mayor absorción de los líquidos. Ahora, ¿a dónde viene el problema de esa hidratación? Cuando le agregamos azúcar. La azúcar materialmente daña todas las fórmulas que normalmente podamos estar consumiendo. Inclusive una fruta con azúcar, o lo que hacen muchísimas personas en el almuerzo, en el desayuno o la merienda, la gaseosa, ¿ya? La gaseosa. Entonces la dañaron completamente, porque las bebidas gaseosas realmente no están diseñadas para que sean ingeridas como un rehidratante. No están diseñadas para consumirlas con los alimentos, ¿ya? Por su altísimo contenido normalmente en azúcares. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, las bebidas carbonatadas en forma general y gaseosas no están diseñadas para consumirlas con los alimentos cotidianos. Dañan la fórmula y no permiten que nuestro cuerpo pueda tener un buen anabolismo y un buen metabolismo, es decir, una buena capacidad de absorción de los nutrientes y de eliminación de los residuos. Entonces, eso es elemento vital dentro de lo que se llama una buena alimentación, una buena nutrición. Ahora, aquí viene también el otro elemento que no es que sea menos importante, ¿ah? Cuando hablamos de interferencias emocionales, ¿ya? Oigan, ¿cuántos han escuchado que hay personas que después de un susto, como suelen decir así, de un ataque de pánico, se les sueltan los esfínteres, tanto el esfínter rectal como el esfínter urinario? Muchos se orinan y se defecan, ¿ah? Cuando tienen un ataque de pánico o con algunas otras circunstancias, ¿ya? Entonces, la parte emocional, ¿es o no un interferente? Claro que sí, claro que sí. Entonces, tenemos que tomarla muy en cuenta. Ahora, les comparto algo que es bien interesante. Las personas que se sienten, ¿sí?, que los bienes, tanto materiales como inmateriales, no están siendo bien distribuidos, ¿ya? Son las personas que tienden a desarrollar problemas tanto con su colon como elementos respiratorios, que es otro capítulo, ¿sí? Elementos respiratorios y digestivos, sí, mis queridos amigos, ¿sí? Un ejemplo que suelo poner siempre es cuando nace vuestro segundo hijo. El primer hijo está enseñado a todas las atenciones que le damos regularmente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nace el segundo? Casi siempre todas las atenciones, ¿sí?, van enfocadas al segundo hijo. Y el primero dice, ¿y yo qué?
Cuando yo era el mimado, ahora pasé a segundo plano. Entonces, ese tipo de elementos puede ser un coadyuvante fundamental a que una persona desde muy temprana edad comience a desarrollar problemas en su sistema digestivo. ¿Ya? Y les voy a dejar con algunas inquietudes, mis queridos amigos. ¿Sí? Hay una ciencia que se llama de la sinergia de la alimentación. ¿Cómo se llama esa ciencia? Se la conoce como la trofología. Escúchenme con atención, trofología. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la trofología? Que no se deben mezclar los ácidos con los alcalinos. Ah, qué interesante. Ácidos con alcalinos. Sí, mis queridos amigos. Significa que normalmente no se debería mezclar por ningún concepto el limón con la sal. ¿Ya? ¿Y a cuánto les gustan las ensaladas con limón y sal? Yo sé que a muchos. Pero técnicamente eso no es compatible. Ay, pero es rico. Una cosa es lo que dice tu paladar y otra muy diferente es lo que le hace bien a tu cuerpo. Así de sencillo. ¿Ya? Tampoco deberíamos mezclar, por ejemplo, el tomate de riñón con la cebolla paiteña. No son compatibles y dañan nuestra mucosa gástrica. Y a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me castigas con esta gastritis? Nadie te está castigando excepto tú mismo por no tener conciencia y aprender a ser consecuente con lo que debemos consumir. Así que aquí no podemos echarle la culpa a nadie excepto a vosotros mismos por vuestra ignorancia. Así de sencillo, mis queridos amigos. Así que bueno, les dejo con esas inquietudes para que ustedes también comiencen a investigar y comiencen a darse cuenta que hay un montón de malos hábitos alimenticios que regularmente los venimos practicando. Oye, es que la comida de la abuelita es exquisita y yo les pregunto, ¿quién le enseñó a cocinar a la abuelita? ¿Quién le enseñó a la abuelita normalmente a combinar los alimentos para que sean saludables? Generalmente la palabra saludable no existía con las abuelitas. Existía, es que está rico. Y no con esto quiero hablar de manera peyorativa con las abuelitas. Adoro a las abuelitas. Adoro a mis abuelitas aunque ya no están con vida. ¿Sí? Entonces, lo pongo solamente como ejemplo, mis queridos amigos. Así que, por esta ocasión, hemos terminado este tema. En la próxima conferencia voy a comenzar a abordar temas que son también de vital importancia, con tips, mis queridos amigos. Esta no es una conferencia en donde vamos a aprender de la A a la Z cómo alimentarnos, pero sí les estoy dejando algunas inquietudes de cómo normalmente poder ir mejorando vuestros malos hábitos alimenticios. ¿Qué debemos comer? ¿Qué no deberíamos comer? ¿Qué deberíamos combinar y qué no deberíamos combinar? Ese es un tema para más de 1 o 2 horas normalmente de explicación. Así que con ustedes muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima conferencia.